pero no quiero anticiparme a eso. Sin embargo, si quiere José Raúl hacer uso del micrófono, adelante. Gracias, doctor Petronio. Gracias. No pretendo cerrar magistralmente como vos lo hace. Doctor Petronio, este término simbiosis es un concepto arcano, difícil de entender o de conocer, por el cual los miembros de diferentes especies se relacionan o viven en contacto, de especies que pueden ser animales, vegetales o personas humanas. Y en su exposición, en uno de los primeros gráficos, usted como que concluye: toda individualidad o toda persona puede simbiotizar su mente de esa manera. Entonces, le pediría que nos explique un poquito más para tener bien clara la idea, ¿no? Que toda persona puede simbiotizar su mente. Gracias. Ok, bueno, en realidad, al decirlo, estamos proyectando todo a largo plazo. Obviamente, dentro del corto plazo, nosotros estamos permanentemente haciendo, como por ejemplo ahora, estamos simbiotizando los productos de nuestra mente en un diálogo virtual, donde Freddy, Victoria, Lucía, José Raúl y quien habla hemos estado intercambiando simbióticamente pensamientos, pero esto es a corto plazo. Yo me estoy refiriendo de una manera filosófica más útilmente a nivel de larguísimo plazo. Mejor dicho, por ejemplo, una individualidad empieza siendo a nivel cuántico, a nivel de partícula cuántica, que nació hace 13.000 millones de años, 13.780 millones de años, pues así lo dice la ciencia. Entonces, esa partícula cuántica que ya contiene su mente cuántica, porque pues de acuerdo con los principios incluso de Hermes Trismegisto, todo es mente, todo es mente. Cuando él dice todo es mente, está coincidiendo con nuestra tesis de que hasta las partículas cuánticas tienen mente. Ese qubit es mental. Entonces, dentro de este tipo de ideas, estamos hablando de que un bosón, que es genéricamente el apellido de las partículas de energía, entonces son individualidades con mente y que pueden simbiotizarse con otro bosón. Por ejemplo, el gravitón se simbiotiza con el bosón Higgs, y el bosón Higgs trae la masa a la materia y la gravedad atrae a la materia a través de sus masas. Entonces, allí estamos hablando de una simbiosis que finalmente va a crear partículas que tienen gravedad específica como propiedades, partículas que pueden ser atómicas y después se vuelven por simbiosis moléculas, y las moléculas que son el resultado de la simbiosis de átomos van a formar cada vez cadenas moleculares, y eso es simbiotismo. O sea, esa unión de individualidades comienza con el simbiotismo de sus respectivas mentes. Entonces, cuando llegamos al grado de cadenas polipéptidas moleculares, muchos ya han demostrado
que estas cadenas llegan a tener capacidad de autorréplica. Una de esas cadenas es el famoso ADN. Pero antes de eso habían priones que, siendo moléculas, ya tenían capacidad de autorréplica. Hoy en día, laboratorios humanos han podido crear moléculas simbiotizadas artificialmente que tienen capacidad de autorréplica y las han llamado AXN. Entonces, a nivel molecular, las individualidades se simbiotizan. Ahora, otro ejemplo de simbiosis es cómo nace el eucariota, como un bacilo, como una célula unicelular, valga la redundancia, ingiriendo procariotas en un proceso de casi 2.000 millones de años en el planeta Tierra. Y en ese proceso no destruyen lo que ingieren, sino que los convierten en organelas, en instrumentos para hacer su propio metabolismo, que es sinérgicamente más complejo. Entonces, el simbiotismo sinérgico se puede ver claramente en el funcionamiento de un eucariota, que ya es una célula compleja, que hoy en día todavía los mejores exponentes son las bacterias. Una bacteria es un eucariota, pero un ejemplo de un ser procariota, que es muy simple, que no tiene núcleo separado del citoplasma de la célula y que no tiene organelas, es el virus. Entonces, hoy en día un virus es un procariota y una bacteria es un eucariota, y el eucariota es mucho más grande y tiene organelas, y esas organelas fueron procariotas en su época, ingeridas y adaptadas, no aniquiladas por el eucariota. Entonces, eso es un ejemplo de simbiosis. Y entonces, una bacteria o una célula humana tiene organelas llamadas mitocondrias, lisosomas, aparatos de Golgi. Tiene una serie de estructuras moleculares que conducen inteligentemente la producción de copias parciales del ARN para formar proteínas. Proteínas que van a ayudar al metabolismo de todo un organismo multicelular cuando lo entrega al torrente sanguíneo. Entonces, miren cómo todo se simbiotiza y se une con valor agregado de sinergia para crear, por ejemplo, un complejo ser multicelular que nació, como en el caso de los seres marinos, vertebrados y anfibios, que después se vuelven seres terrestres, que después algunos de ellos terminan siendo mamíferos y que dentro de ellos algunos terminan siendo humanos. Todo es producto de un simbiotismo sinérgico, muy diferente al simbiotismo sinérgico de una reunión virtual conversacional como la que tenemos. Me estoy refiriendo más a un nivel de larguísimo plazo, en donde la evolución ha hecho posible que el simbiotismo sinérgico desde partículas cuánticas del reino mineral hayan desembocado en
el ser humano que somos ahora. Estamos hechos de polvo de estrellas que fueron átomos creados por supernovas, que era la etapa póstuma o prepóstuma de grandes estrellas supergigantes. Entonces, bueno, todo esto es ver de una manera filosófica lo que ha sucedido holísticamente en todo el proceso de donde venimos. Por esa razón es que creemos en la necesidad de comprender bien qué es simbiotismo, que es la integración que crea un valor agregado en lo integrado. Cuando se unifica simbiotismo con sinergia y forman sociedades, los individuos se asocian, y así es como, por ejemplo, moléculas se asocian en cadenas polipéptidas, y así es como células se asocian para formar tejidos que finalmente se asocian en una diversidad para formar órganos, y órganos que se asocian en una forma funcional para formar sistemas orgánicos que finalmente se asocian para crear seres biológicos. Entonces todo es simbiotismo sinérgico. Incluso ya como seres individuales a nivel de plantas crean sociedades llamadas plantaciones, y los animales a nivel de grupos forman jaurías, bandadas de palomas, y los seres humanos formamos lo que llamamos sociedad humana. Todo es producto de simbiotismo sinérgico. No sé si con esto, mi querido José Raúl, ayudo a... Yo creo que es un concepto bastante importante, doctor. Gracias por la explicación. Ok, muy bien. Gracias por preguntar, porque esto con seguridad ayudamos a todos. Viene